es cuándo y cómo se levantará la cuarentena y se permitirá la libre circulación de bienes y personas en todo el territorio del país. Desde mi punto de vista no quiero entrar en una discusión sobre este tema, se habla todos los días, quizá demasiado, sobre el mismo, pero desde mi punto de vista la cuarentena ha fracasado. Y esto lo reflejan unas pocas cifras. Baste con decir que Argentina ya supera a Italia, al Reino Unido y a México en la cantidad de casos por millón de habitantes. Y que los casos en nuestro país siguen aumentando después de 150 días de mantener la misma política. Una política que sin duda estuvo justificada al inicio de la pandemia, porque había que ganar tiempo, había que aplanar la curva al inicio todo lo que se pudiera, y había que ganar tiempo para obtener los recursos sanitarios, para preparar equipos, instalaciones hospitalarias, generar protocolos de intervención médica, ver cómo se avanzaba en la búsqueda de remedios hasta a este nuevo virus, etc. Y al mismo tiempo conseguir los test para poder hacer un testeo masivo de la población. Pero a medida que perdió el tiempo, esta política fue dejando de tener sentido, porque los números se iban imponiendo, iban demostrando que era necesario buscar otras alternativas, probablemente a través de un mayor número de testeos, y sin ninguna duda, a través de ir habilitando tantas actividades como fuera posible, mediante protocolos y mediante decisiones que tuvieran en cuenta las opiniones de los expertos en la materia, pero que nos evitaran el enorme costo que esto ha tenido, por lo menos en el plano económico. Esas diferencias las vemos muy claras, por ejemplo, en aquellos lugares donde se mantuvo una cuarentena muy estricta y en otras donde se aprobaron rápidamente protocolos que permitieron el desarrollo de la actividad económica. Para darles una idea, a fines del mes de mayo, en la capital del país, en la ciudad de Buenos Aires, el nivel de actividad había descendido un 52% respecto de antes de la pandemia. En Córdoba y en Mendoza solo había descendido un 18%. Y en ese momento, Córdoba, por ejemplo, ya había habilitado a 800 empresas industriales de la provincia a mantener actividad plena. Esto le evitó, por supuesto, a la provincia encontrarse con un costo económico, no solo en términos digamos, de la vida empresarial, sino también de desempleo y de menores ingresos de la población, que no se produjo en otros lados. Segundo gran incógnita. Es decir, la primera incógnita, entonces, yo creo que esto es básico, es saber por cuánto tiempo va a seguir el gobierno con esta política. Si sigue con esta política, las consecuencias seguirán manteniéndose en el tiempo y estaremos dentro de una suerte de círculo vicioso, donde la falta de actividad económica no genera ingresos al Estado, enfrentar a los problemas que surgen de la parálisis económica exige una utilización masiva de recursos, esos recursos siempre están amenazando, están creando el riesgo de la inflación, esto genera a su vez otro tipo de intervenciones, en fin, estamos dentro de una política que es destructiva de producción y de generación de empleo. Y si no escapamos a ella, la situación puede seguir agravándose cada vez más hasta que encontremos el límite. ¿Dónde están esos límites? Los vamos a ir viendo en la medida en que respondamos a algunas otras cuestiones. Por ejemplo, ¿cómo enfrentará el gobierno la situación de los desempleados y de los sectores privados de recursos, de los pobres e indigentes y de las empresas en dificultades? Empezando por este último punto, el tercer relevamiento de la Unión Industrial Argentina nos mostró el grado de dificultades de las empresas para pagar impuestos. El 41% de las empresas encuestadas tenían dificultades para pagar impuestos. 29% de ellas tenían dificultades para hacer frente a sus compromisos financieros.
o al pago de proveedores. Y el 50% de ellas tuvieron dificultades para poder pagar los aguinaldos a fines de junio. En consecuencia, con un sistema productivo trabajando por debajo del 50%, era necesario que el gobierno tomara medidas paliatorias de importancia equivalente a la gravedad de la situación. De hecho, lo hizo. Lo ha hecho y ha utilizado aproximadamente 4 puntos del Producto Bruto para hacer frente a esta situación. Esto parece mucho, lo es, si vemos las condiciones económicas actuales de la Argentina, pero es solo 1/3 de lo que se ha utilizado o de los recursos que se han utilizado en otros países para hacer frente a este mismo tipo de situaciones. No voy a hacer el listado de los numerosos programas que adoptó el gobierno en este terreno, pero sí quiero destacar el más importante de ellos desde el punto de vista de las empresas, que es el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción, los ATP. De mayo a julio alcanzaron a un total de 328.000 empresas. En promedio fueron unas 242.000 cada mes, que emplean en su conjunto aproximadamente 3 millones de trabajadores. El 95% de estas empresas son pymes que emplean menos de 200 trabajadores. Y según las estimaciones del gobierno, los subsidios concedidos durante los 3 meses han sido del orden de los 121.400 millones de pesos. En el mes en curso, sin embargo, recordemos que eran aproximadamente 242.000 las empresas beneficiadas por mes. En el mes en curso, en cambio, en parte por la reactivación de la actividad económica y por otro lado, por el cambio de las condiciones puestas por el gobierno, solo se van a beneficiar con este programa unas 135.000 empresas. Por otra parte, en el Parlamento se está discutiendo una moratoria impositiva y previsional que en caso de aprobarse le va a dar al sistema productivo un cierto respiro y al gobierno mayor previsibilidad por el lado de los ingresos futuros del Tesoro. Pero también le va a significar menor nivel de ingresos a corto plazo. Esto por el lado del problema de las empresas. Ahora, si vamos a los sectores más vulnerables de la sociedad, y aquí sí quiero recordar algunas empresas, algunos datos. Hoy estamos con índices de pobreza. Según los datos del INDEC, no son los datos que el INDEC ha dado respecto de la pobreza, sino de los que surgen del análisis de los resultados de la encuesta por hogares, que es la que da lugar a su vez a la elaboración de los datos de pobreza y de indigencia. Si tomamos los últimos datos disponibles, hoy estamos seguramente con un nivel de pobreza ligeramente por abajo del 50%, pero además estamos con un nivel de indigencia ligeramente por arriba del 20% de las personas que viven en los hogares encuestados en los 31 centros urbanos que compulsa regularmente el INDEC. Estos son números prácticamente nunca vistos en la Argentina. En el 2002, en el peor de los momentos, es verdad, la pobreza llegó al 55%, pero la indigencia no había llegado más allá del 15%. Hoy estamos cerca, quizá por arriba del 50% de pobreza y con un 20% de indigencia. A este sector el gobierno ha acudido en su apoyo o en su auxilio con numerosos programas. De todos ellos, el más importante es el ingreso familiar de emergencia, el IFE. El IFE ha incidido muy fuertemente en el aumento del gasto público. Esto ha sido del orden de los 690.000 millones de pesos
a lo largo del semestre. Y estamos frente a un gran interrogante. ¿Qué va a hacer el gobierno en el futuro? ¿Va a convertir el IFE en una asignación universal permanente o lo va a desmontar progresivamente? Estamos hablando de casi 9 millones de beneficiarios, 8.900.000 y tantos mil beneficiarios, de los cuales el 28,2% son jóvenes de entre 18 y 24 años y el 33% de entre 25 y 34 años. Frente a esto, yo me pregunto si no sería más lógico subvencionar la creación de empleo y acortar lo más rápidamente posible este subsidio si los beneficiarios no participan de programas de educación, formación o de búsqueda sistemática de empleo, como se hizo, por ejemplo, en España en los peores momentos del desempleo. Este es uno de los grandes problemas que tenemos por delante y es quizá uno de los más serios interrogantes a los cuales hay que responder si queremos tener en claro si vamos o no a poder salir de esta situación de crisis ordenadamente o si vamos a salir en medio de grandes problemas sociales. El tercer interrogante que me planteo es cómo va a hacer frente el gobierno nacional ante las demandas de las provincias, especialmente a medida que se acerca la contienda electoral. Las transferencias corrientes del gobierno nacional a las provincias aumentaron en este primer semestre un 267% en comparación con el 2019. En este aumento tuvieron una fuerte incidencia las transferencias del mes de abril, que fueron de más de 55.100 millones de pesos. En mayo estuvieron en el mismo nivel. En junio volvieron al nivel previo de la pandemia, algo así como 21.000 millones de pesos. Pero la dificultad ahora es saber qué va a hacer el gobierno cuando, a medida que nos vamos acercando a la fecha de las elecciones, y las demandas de las provincias, sin ninguna duda, van a aumentar proporcionalmente con vistas a tratar de obtener los mayores recursos posibles para distribuir en el contexto territorial respectivo a los efectos de asegurarse el mejor resultado electoral posible. Cuarto por favor, los micrófonos. Cuarto interrogante, hay una interrupción. Cuarto interrogante, ¿cómo van a evolucionar los otros grandes rubros del gasto corriente? Los salarios, las jubilaciones, los déficits de las empresas públicas. La respuesta respecto de los salarios y de las jubilaciones me parece que es sencilla. Se van a seguir las mismas políticas que de los últimos meses, donde los salarios del sector público y las jubilaciones se van atrasando respecto de la inflación. Claro, hay algunos temas delicados pendientes por delante. Uno de ellos que tiene que pronunciarse y constituirse primero y pronunciarse después, una comisión del Poder Legislativo que va a determinar cuáles van a ser los criterios para los futuros aumentos de jubilaciones y pensiones. Y el otro es que ya ha habido varios pronunciamientos de la justicia acerca de la inconstitucionalidad de la aplicación del impuesto a las ganancias a las jubilaciones. Y que esta es una tendencia dentro de los fallos judiciales que sin ninguna duda va a tomar cuerpo en los meses venideros y que va a comprometer aún más las cuentas futuras del ANSES. Respecto del déficit de las empresas públicas, lo primero que tengo que señalar es la falta de información y de transparencia que hay sobre las mismas. Es muy difícil determinar qué es lo que realmente está pasando. El único dato de importancia con que contamos son los gastos corrientes que salen de la Secretaría de Hacienda mes a mes. Lo grave
es que en enero esas transferencias del Tesoro a través de la Secretaría de Hacienda hacia las empresas públicas había sido de 5.351 millones de pesos. Y por favor, ¿pueden cerrar el micrófono? Me parece que el tema no es el micrófono, sino un hay, que está hay una interferencia, no sé dónde es, por favor. Por favor, ese micrófono que esté abierto, por favor, lo cierra. Estoy perdiendo el hilo. Estábamos con las empresas públicas. Los gastos corrientes de la Secretaría de Hacienda, que en el mes de enero fueron de 5.350 millones de pesos, en junio ya se habían más que triplicado y estábamos en 16.600 millones de pesos, mes a mes. Y es muy difícil saber lo que va a pasar en el futuro, pero muy difícilmente va a haber una disminución de ese déficit, cuando tenemos en cuenta que empresas como Aerolíneas sigue paralizada y sin ingresos, que AISA, el Correo Argentino o Núcleo Eléctrica están con tarifas congeladas, y que en cuanto a las restantes no hay un nivel de actividad como para pensar que sus ingresos vayan a aumentar en el futuro y vayan a demandar menos recursos de parte del Tesoro. Quinto interrogante: ¿cómo se va a manejar la política de precios y de tarifas? Con el grado actual de monetización de la economía hay dos grandes riesgos: inflación por un lado o presión sobre el tipo de cambio por otro, que a la larga también se traduce en inflación. Mantener indefinidamente congelados los precios y las tarifas no es fácil. Quiero señalar que en este momento hay 2.300 productos que están bajo una u otra forma con precios controlados. Esto, según cálculos de un colega, abarca aproximadamente al 83% de los factores que inciden en la constitución del índice de precios al consumidor. Las tarifas de todos los servicios públicos y de otros que no son servicios públicos, como Internet, por ejemplo, también están congelados. Hay además un consumo reprimido por falta de movilidad del público. Todo esto hace que no haya todavía una fuerte presión de la demanda que pueda afectar a los precios. Sin embargo, todos aquellos precios que no están controlados, como la indumentaria, el equipamiento para el hogar o las frutas y verduras, han aumentado en los 2 últimos meses muy por encima de la media del resto de los productos que integran el índice de precios al consumidor. Por otro lado, en lo que se refiere a las tarifas, por ejemplo, estamos viendo lo que sucede en una empresa como YPF, donde entre la caída de la producción por un lado y el congelamiento tarifario de los combustibles por otro, termina generando unas pérdidas millonarias de más de 87.000 millones de pesos en un trimestre. Este es entonces otro de los grandes interrogantes que tenemos por delante. El siguiente está muy vinculado a la política de precios, es cómo será la política salarial. En el sector público la respuesta ya la hemos dado. El comportamiento va a ser el de los meses anteriores, mantener los salarios sensiblemente por debajo de la tasa de inflación. Ahora bien, en el sector privado es probable que suceda otro tanto. No hay margen para aumentos de salarios en un contexto como el actual. En parte, primero, porque los índices de precios, como hemos visto, están subiendo relativamente poco en comparación con lo que ha sido el pasado. La demanda está contenida. Por otro lado, en lo que va del año,
en un año, en el último año corrido, se perdieron 327.000 empleos en el sector formal. Esto es más del 4% del total de los trabajadores del sector. Y tengamos presente que esto ha sucedido a pesar de las prohibiciones de desempleo, de las prohibiciones para suprimir empleos y de la vigencia de la doble indemnización en caso de declarar a un empleado cesante sin causa justa. Además, desaparecieron en el sector formal casi 20.000 empresas, 19.968 es el número de empresas que han dejado de aportar al sistema previsional. En un contexto como ese, yo creo que ni de un lado ni del otro, ni del empresarial ni del sindical, va a haber grandes diferencias al momento de acordar políticas salariales más restringidas que las del pasado. Séptimo interrogante, y aquí ya estamos en un terreno más complejo, pero creo que muy delicado. Si se mantienen las actuales políticas de emisión monetaria, vamos a tener un problema muy serio por el lado de los recursos del Tesoro y de los recursos del Banco Central. Hasta aquí, el Tesoro se ha estado financiando con adelantos transitorios por parte del Banco Central. El Tesoro recibía esos recursos y los utilizaba para transferir a las provincias, a las empresas o a los sectores beneficiarios del IFE y de los otros programas. Parte de esos recursos iban a los bancos, al sistema bancario, y el Banco Central retomaba parte de esos recursos, buena parte de esos recursos, a través de la colocación de letras de los LELIQs. Los LELIQs son letras que el Banco Central puede colocar solo en los bancos y que están beneficiadas con una tasa de interés que al comienzo era del orden del 60% y que hoy llegó alrededor del 32%. Pero el Banco Central puede hacer esto solamente dentro de lo que son los límites de sus facultades para hacer adelantos al Tesoro Nacional de acuerdo a lo que determina su Carta Orgánica. Y el Banco Central ya ha llegado prácticamente al límite de esas facultades. Por eso estamos viendo un cambio de política en la materia, muy reciente, de las últimas semanas, de la última semana prácticamente. Y aprovechando ¿en qué consiste? En que aprovechando la gran liquidez que hay en el sector bancario como producto de la emisión antes comentada, el Tesoro ha vuelto a colocar letras y bonos en el mercado. Y en los últimos días ha podido recoger nada menos que 107.600 millones de pesos, a tasas reales que no son necesariamente positivas. De modo que esta es una nueva vía de financiación que ha encontrado el Tesoro, agotadas las posibilidades a través del Banco Central, y es muy probable que sea lo que se siga haciendo en el futuro, pero obviamente esto es una especie de bola de nieve, emisión de nuevas letras, intereses para poder pagar esas letras, y después habrá que emitir nuevas letras para pagar los intereses de las letras que se emitieron previamente. La única manera de resolver el problema, obviamente, es contener el gasto, y con la contención del gasto contener también las reservas. La emisión monetaria. Y esto nos lleva al otro lado de las cuentas del Banco Central, y es el problema de las reservas. Y aquí también nos planteamos un interrogante. ¿Qué margen hay para seguir estas políticas por el lado de las reservas del Banco Central? Al fin de mes, las reservas totales del Banco Central
llegaron a 43.386 millones de dólares. De estos, 10.623 son depósitos de los bancos depósitos de dólares de los bancos en el Banco Central, si son los encajes del sistema bancario en el BCRA. 18.845 millones de dólares pertenecen al recientemente renovado swap con China. Hay otros 2.800 millones en las reservas del Central, que también son operaciones de swap y semejantes con otras entidades como el Banco Internacional de Ajustes. Y hay contabilizados también unos 4.600 millones de dólares de cuotas en los organismos internacionales que no son de disponibilidad inmediata. Ahora bien, si deducimos de aquellos 43.386 millones de dólares las operaciones de swap, las operaciones en los organismos internacionales y algunos otros elementos, algunas otras líneas del balance que no son de disponibilidad inmediata, nos encontramos con que las reservas de libre disponibilidad del Banco Central están entre los 8 y 10.000 millones de dólares. Esta no es una cifra muy importante frente a las obligaciones que tiene por delante el Banco Central y el Tesoro. Aún después de la renegociación de la deuda, y teniendo en cuenta que algunos de los elementos de estas reservas son elementos muy sensibles a variaciones que no pueden, a variaciones de diversos elementos o factores que no pueden controlar ni el Banco Central ni el Tesoro. El primero que debo señalar es que estas reservas en los últimos meses se vieron favorecidas por razones circunstanciales. Por ejemplo, la revalorización del yuan y de las tenencias en euros, así como del aumento del precio del oro, dado que el Banco Central tiene el equivalente de unos 3.910 millones de dólares en oro, cuyo valor aumentó sensiblemente en el curso de los 2 o 3 últimos meses. Si el dólar se volviera a revalorizar frente al yuan y el euro, o si cayera el valor del oro, estas reservas también volverían a bajar. Segundo factor, y este yo creo que es un factor clave, los depósitos del sistema bancario en dólares en el Banco Central. En agosto del 2019, es decir, antes de las PASO, esos depósitos llegaban a los 32.000 millones de dólares. De aquí a hoy, esa cifra disminuyó en 22.000 millones de dólares. Esto nos habla de una falta de confianza en la evolución de la situación económica e incluso, yo diría, de dudas acerca de la sustentabilidad del sistema. Conservar estos activos dentro del sistema es esencial para el Banco Central. En caso de una corrida, sería muy difícil pararlo si no fuera con un nuevo corralito o con una especificación forzada. Por esa razón yo creo que el Banco Central está, por una parte, tratando de dar confianza y manteniendo, a pesar del drenaje constante de divisa que significa, la autorización para comprar 200 dólares por persona y por mes. Y yo creo que también tiene mucho que ver en esta preocupación porque esos dólares no se vayan, el hecho de que se esté postergando indefinidamente la fecha en que comiencen los vuelos en la Argentina. Si comenzara a haber turismo, sobre todo en los venideros meses de verano, puede haber una fuerte presión sobre estos recursos, pueden disminuir aún más y esto puede poner en dificultades las cuentas del Banco Central. Tercer elemento a tener en cuenta. En el mes de julio
a pesar de que hubo un superávit comercial de algo más de 1.400 millones de dólares, y a pesar de las severas restricciones en materia de operaciones en moneda extranjera, el Banco Central perdió reservas por 568 millones de dólares. Esto se debe a factores que no se ven, yo diría al lado invisible de la balanza de pagos, a la salida de rubros tales como el pago de financiamiento de importaciones, las devoluciones de préstamos comerciales, los giros de utilidades, el pago por patentes, por fletes, etc. Esto, si nos encontramos con una pérdida continuada del orden de 500, 600 millones de dólares por mes en las reservas, vamos a ver que va a surgir una intranquilidad muy severa en el mercado, y esto a su vez puede generar un círculo vicioso con mayor presión todavía sobre las disponibilidades dentro del sistema bancario en moneda extranjera. Y esto nos lleva a una última pregunta, para mí también muy importante, y que va a decidir muchas cosas. ¿Cómo y cuándo va a encarar el gobierno la negociación con el Fondo Monetario? La lógica económica indicaría la conveniencia de encarar esa negociación a la brevedad. Como ustedes saben, tenemos con el fondo una deuda de casi 44.000 millones de dólares. Hay vencimientos en el 2021, en el 2022 y en el 2023. Esa deuda no es renegociable. Es decir, esa deuda o se paga con reservas o uno va al Fondo Monetario, pide una nueva facilidad y, según lo que se acuerde, esa facilidad permite pagar las deudas en forma reescalonada, eventualmente, o incluso permite algún aumento, alguna libre disponibilidad adicional de reservas para el futuro. Más aún, en caso de un acuerdo con el fondo, pueden venir otros aportes en forma de proyectos del Banco Mundial o del BID o de otras entidades financieras que ayuden a atravesar la transición hacia un mayor equilibrio de las cuentas públicas, como va a exigir el fondo. ¿Por qué es importante hacer esto? Habría sido importante hacer esto a la brevedad. Primero, por todos estos riesgos que estamos viendo en el horizonte acerca del manejo de las reservas del Banco Central. Segundo, porque no tenemos una perspectiva en el corto plazo de un aumento importante de exportaciones. Nuestros recursos para aumentar exportaciones, yo diría que ya están jugados. Es esta cosecha, la próxima cosecha, no van más allá de esto. Para que pudiéramos tener recursos adicionales, como los que podría dar Vaca Muerta, por ejemplo, hace falta otro contexto económico, hace falta muchas inversiones, hace falta mucha seguridad jurídica para que pueda haber un nivel de inversiones tan importante como el que se exigiría una operación como la de Vaca Muerta. Y además hace falta tiempo. Esos grandes proyectos tienen un tiempo de maduración. No empiezan a producir al día siguiente que se hizo la inversión o se comenzó con las operaciones. Entonces, todo esto hablaría en favor de la urgencia y además hablaría también en favor de la urgencia del acuerdo con el fondo, las obligaciones que nos impondría el fondo. Nuestro ministro de Economía, con el optimismo que lo caracteriza, dijo recientemente que las condiciones las vamos a imponer nosotros. Yo le recomendaría al ministro leer el informe producido ayer por la International Financial Association sobre la Argentina y sobre sus relaciones con el fondo. De ese documento surge claramente
que va a ser inevitable que cuando Argentina se siente a negociar en serio con el fondo, va a haber, sin ninguna duda, exigencias acerca de que pongamos orden en la emisión monetaria, en las cuentas fiscales, en el manejo del gasto, y que esto va a generar, obviamente, muchas resistencias y va a obligar a tener que tomar, yo diría, medidas de un costo político también elevado. Pero si hay un momento adecuado para tomar ese tipo de medidas, es este, cuando estamos en medio de una crisis. El día que la crisis pase, volverán a jugar a pleno todas las presiones de los diferentes sectores y todo se va a hacer mucho más difícil. La otra negociación, la otra opción, yo no descartaría que sea la opción que esté tomando finalmente el gobierno, es aplazar la negociación con el fondo para después de las elecciones de octubre del año próximo. Y mientras tanto, ir pagando las cuotas al fondo con reservas. Pero para eso, que es un camino, por cierto, bastante riesgoso, sería necesario hacer un gran esfuerzo para aumentar los recursos del Banco Central y del Tesoro, cosa que, como hemos visto, no es fácil en las actuales circunstancias, ni tampoco pareciera que pudiera hacerlo en el futuro próximo. En definitiva, y un poco para redondear todo esto, tenemos en primer lugar una situación económica que hay que empezar por resolver por el lado del nivel de actividad económica. Es decir, hay que empezar por resolver por el lado del manejo de la cuarentena y de todas las medidas que le van asociadas. En segundo lugar, hay un gran problema de carácter social. Yo creo que es el problema más grave que tiene la Argentina. 9 millones de beneficiarios del IFE, niveles de pobreza del orden del 50%, de indigencia del 20%, niveles de desempleo que seguramente estamos arriba del 15%, y estamos hablando del desempleo abierto, y en un contexto en el cual la tasa de empleo es cada vez más baja, porque la gente ya ni busca empleo tan siquiera. Esto surge muy claro del último trabajo del INDEC sobre la situación de empleo en el país. Tenemos además limitaciones muy importantes por el lado de la emisión monetaria y tenemos limitaciones muy serias por el lado de las reservas, de la disponibilidad de reservas y de los riesgos de presión sobre la moneda. En ese contexto hace falta evidentemente un plan integral que comprenda lo monetario, lo cambiario, la política fiscal e impositiva. No nos basta con el presupuesto como guía para la política del gobierno, sobre todo cuando sabemos perfectamente bien, lo estamos viendo en estos días, que el presupuesto está abierto a modificaciones cada vez que las circunstancias lo exigen. Si no vamos con un plan integral, si no encaramos todos estos grandes problemas en forma conjunta y ordenada, yo veo muy difícil que podamos tener en este trimestre que estamos viviendo un 8% de aumento del PBI, o que podamos terminar este año con un nivel de caída del PBI que sea solo, y la palabra solo suena muy mal en este caso, del 12,5%. Permítanme una reflexión final. Argentina está atravesando una crisis económica sin precedentes. Yo he revisado los números de todas las crisis anteriores de la Argentina desde 1930 en adelante. Nunca tuvimos una situación tan grave como la actual. Frente a grandes problemas se imponen grandes soluciones. Y estas son ocasiones en las cuales las grandes soluciones son también posibles. Ayer revisaba un libro muy interesante de Nouriel Roubini, Economía en Crisis, en la cual Roubini analiza
qué se hizo en los Estados Unidos en la crisis del 30 y qué se hizo en la del 2008-2009. De allí surgen algunas experiencias muy importantes aplicables a este caso nuestro. Hoy, en la materia de política económica, existe la suficiente experiencia y existen los instrumentos como para poder reaccionar rápidamente frente a una situación tan grave como esta. El gobierno argentino reaccionó rápidamente, pero reaccionó rápidamente y reaccionó bien incluso, y se ha manejado muy bien en algunos aspectos en el monetario, por ejemplo, a pesar de la gravedad de las cifras que estamos dando, pero reaccionó muy bien frente a un problema que en gran parte generó el mismo gobierno. O sea, estamos en un círculo vicioso. Creamos el problema, después elaboramos los paliativos para resolver el problema, esos paliativos tienen un costo y después tenemos que salir a buscar la manera de solucionar los costos de ese paliativo. Ese es un círculo vicioso que hay que cortar en algún momento, que cuanto antes lo hagamos, mejor será. Si no lo hacemos, y sobre todo si lo hacemos utilizando las recetas de siempre, seguiremos el camino de nuestra lenta decadencia. El año que viene seremos un 12% más pobres que este año, y el siguiente seremos quizá un poquito menos, el otro un poco menos, pero estaremos siempre perdiendo como hemos estado perdiendo en materia de ingreso per cápita a lo largo de los últimos 70 años, y cómo hemos estado viviendo y seguiremos viviendo como hemos estado viviendo durante 70 años, casi sin continuidad en inflación, en inflaciones de 2 dígitos y en algunos momentos en plena hiperinflación. No creo que estemos frente a una hiperinflación, sí creo que estamos frente a una situación muy delicada, donde si se corta el hilo en cualquiera de estos puntos tan débiles los cuales hemos estado haciendo referencia, podemos caer o en una situación social muy grave o en un desbarranque económico de consecuencias también imposibles de predecir. Muchas gracias, Jorge, por haberme dado la oportunidad de dialogar con ustedes. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy claro, como siempre, conceptos que creo que la mayoría, por lo menos de los que estamos acá, compartimos. Y para entrar en la ronda de preguntas, les digo que pidan la palabra a través del chat, así los voy anotando, todos aquellos que quieran hacerle alguna pregunta a Juan Carlos, y lo que sí pido, que sean cortos en las reflexiones para ir a las preguntas. En primer lugar, tiene la palabra el doctor Carlos Valenzuela. Desmuteate, Chino. ¿Ahora está bien? Sí. ¿Ahora sale? Perfecto. Bueno, me pareció brillante realmente, comparto con Jorge, la exposición de nuestro amigo Juan Carlos. Brillante porque, en definitiva, nos ayudó también a entender con más claridad la característica del desastre en el cual estamos inmersos. Pero a mí me gustaría hacerle una pregunta que espero que me la pueda responder. No es fácil, porque lamentablemente estamos viviendo lo que estamos viviendo no por la pandemia, o no solamente por la pandemia. El país estaba en el desastre antes de la pandemia. Y antes de la pandemia pensábamos que tal vez la responsabilidad venía de bastante tiempo atrás y nos hacíamos siempre la misma pregunta. Es decir, ¿el gobierno previo de Fernández no tenía plan o era un plan siniestro? ¿El gobierno de Fernández tenía plan o no tiene plan? De todas maneras, lo concreto de la pregunta es la siguiente. ¿Qué habría que hacer? Supongamos, no te quiero tan mal, Juan Carlos, supongamos que mañana vos te nombran ministro de Economía y te dicen, acá tenés el país, ¿qué recomendás vos que se debe hacer?
¿cuáles serían, en tu criterio, los pasos inmediatos? No concretos, porque obviamente las concreciones se dan en el camino y con datos más precisos. Pero en grandes rasgos, ¿cuáles serían los pasos que habría que dar para salir del bache? Gracias, Chino. Sí. Respuesto a... Sí, contestala, Juan Carlos. Bueno, yo casi diría lo mismo que Lorenzini. Sé que acá yo me voy. Bueno, no es fácil, obviamente, dar una respuesta en pocos minutos. Lo que sí creo es que nos tenemos que apartar de los, yo diría, de los cánones tradicionales de la Argentina. Tenemos que pensar en otro tipo de salida. Pensar en otro tipo de salida significa poner orden en todos los campos de funcionamiento de la economía argentina. Hay que reducir mucho el gasto público. Cuando uno dice reducir el gasto público no es solamente eliminar empleos, porque uno elimina empleo y el desempleado después hay que atenderlo por otro lado. Es mucho más que eso. Es simplificar procedimientos, bajar costos, eliminar duplicaciones en el funcionamiento de la administración pública. Bajar sensiblemente el empleo provincial. En una charla anterior yo di detalles sobre el número de empleados provinciales. Realmente prácticamente equivale a lo que puede generar el sistema productivo en varios años de inversión continuada. Hay que hacer frente a las pérdidas millonarias de empresas que es imposible justificar que sigan teniendo ese nivel de pérdida. Estoy hablando de Aerolíneas Argentinas, estoy hablando de AISA, estoy hablando de empresas que no le están prestando al país los servicios que deberían y le están costando una fortuna, de las cuales somos beneficiarios únicamente, por ejemplo, en el caso de Aerolíneas, aquellos que nos podemos pagar un pasaje aéreo. Y lo estamos haciendo a costa del Tesoro, que deja de utilizar recursos que estarían mucho mejor utilizados, por ejemplo, fomentando el ferrocarril o mejorando las carreteras. Hay que pensar en un sistema impositivo totalmente distinto. La presión impositiva argentina es sumamente elevada, hay que bajarla para generar inversión y sobre todo para generar empleo. El tema de generar empleo para mí es una de las grandes claves para resolver los problemas del país. Creo que hace falta un gran plan de empleo, pero un plan de empleo, yo diría, de tipo pico y pala. Empleo, mano de obra intensivo. Empleo para construir cloacas, para construir viviendas sociales, para construir escuelas, para mejorar las condiciones de vida de mucha gente en viviendas que pueden ser mejoradas. Releyendo un poco lo que se hizo en el New Deal, ahí encontré la idea, por ejemplo, les voy a mencionar esto, creo que vale la pena mencionarlo, porque creo que es lo que le está haciendo falta al país. Entre la Administración de Trabajos Públicos y el Cuerpo de Conservación Civil que creó Roosevelt en el 1933, y este último, quiero recordarles que lo administró en sus comienzos nada menos que el general Douglas MacArthur. Tan grande era la necesidad de poder montar una estructura funcional para hacerlo, para llevarlo adelante, que tuvieron que recurrir a un general como MacArthur para poder hacerlo.
A través de esos dos programas se construyeron 38.400 kilómetros de canales sanitarios, 480 aeropuertos, 78.000 puentes, 780 hospitales, 915.000 kilómetros de autorruta y más de 15.000 escuelas, tribunales y otros edificios públicos. Y además, y este es otro dato importantísimo, entre el 33 y el 42, en que se dio término a este programa de la Civilian Conservation Corps, se plantaron en Estados Unidos 3 billones de árboles. Obviamente eso requiere una masa de recursos enorme, pero en la Argentina creo que teníamos que estar pensando prioritariamente en eso. ¿Cómo poner orden en nuestras cuentas públicas para poder tener una masa de recursos que pueda alargar hacia adelante, con recursos propios, con recursos de los organismos financieros internacionales, con la participación del sector privado, planes de esta naturaleza, que nos puedan llevar la desocupación al nivel normal de cualquier país industrializado, desarrollado, los niveles que estaban mencionando hoy respecto de Suiza, lo que puedo citar de cualquier otro país avanzado. Que nos pueda permitir a través del empleo salir de la pobreza. A través de los paliativos no vamos a salir de la pobreza. Vamos a condenar a la gente a vivir de la pobreza. Si no modificamos radicalmente nuestro sistema educativo, otro de los grandes problemas argentinos, nuestras escuelas son fábricas de pobres. Si no modificamos el sistema educativo argentino, si seguimos en las pruebas PISA con los mismos resultados que tenemos en la actualidad, nuestros hijos, nuestros nietos van a seguir viviendo en la pobreza. Eso es inversión pública, sí es inversión pública, pero además son decisiones políticas. Son decisiones políticas que tienen que ver con el funcionamiento, por ejemplo, el escándalo del funcionamiento de las escuelas públicas en la provincia de Buenos Aires. Vamos a perder todo un año en materia de educación, casi todo el país, dentro de un sistema educativo que es totalmente ineficiente. Yo les sugiero que vean los resultados de las pruebas PISA y ustedes van a ver a qué grado lamentable está en Argentina. Y hay muchas más cosas que hacer. Hay que modificar la legislación laboral. La legislación laboral argentina juega en contra de la creación de empleo, es decir, juega en contra de los trabajadores. No puede ser que en este país tengamos casi el 60% del empleo en el sector informal. No puede ser que la presión impositiva y del sistema previsional sobre el trabajo sea casi entre el 40 y el 50% del equivalente a lo que gana un asalariado. Son grandes reformas, pero grandes reformas que requieren un cambio de pensamiento en nuestra sociedad. Yo creo que los argentinos estamos convencidos de un conjunto de cosas que afectan a nuestro propio interés cuando los convertimos en políticas o en las políticas que apoyamos creyendo que son las buenas. Son las políticas que nos han ido obligando a vivir en esta especie de decadencia permanente que estamos desde hace 70 años. O rompemos con esas políticas o no vamos a poder romper con el pasado y no vamos a poder tener futuro. Perdón, Carlos, no creo poder darte una respuesta más completa a esto. Hay muchas cosas para hablar, hay muchos aspectos técnicos que me encantaría enfocar, pero ya estamos en otro plano y sería muy largo también. Muchas gracias, Juan Carlos. Tiene la palabra el embajador Jorge Hugo Herrera Vega. Desmuteate, Jorge. Ahí está. ¿Me oyen ahí? Sí, señor. Bueno, hay que felicitarlo a Juan Carlos, sin duda ha hecho una completísima exposición sobre la situación y los problemas que enfrentamos en materia económica.
él ha hablado en estos últimos minutos, ante la primera pregunta que tuvo de la concurrencia, de reforma fiscal, tributaria, laboral. La idea de gradualismo adquirió mala fama, yo creo, con el fracaso del macrismo, las gestiones Sturzenegger, etc. Sin embargo, la opción entre las discusiones teóricas entre economistas sobre tratamiento de shock y tratamiento gradual o gradualista sigue vigente. Entonces, mi pregunta sería, si él tuviera que ser el estratega de salir de esta decadencia que él mismo ha describido, ¿sería posible combinar algunos aspectos de tratamientos de shock en algunos temas y de tratamiento gradual en otros temas, a pesar de la mala prensa del gradualismo? ¿Y cuáles podrían ser? Por ejemplo, la reforma laboral sería una cuestión de shock, o también sería gradual mediante medidas que se tomarían muy de a poco. Esa es mi pregunta. Nunca. Gracias, Jorge Hugo, por tus comentarios. Bueno, lo primero de todo, de ninguna situación como la actual se surge rápidamente. Ni se surge haciendo o tomando todas las medidas al mismo tiempo. La experiencia nos demuestra que salir de tasas de inflación de 2 dígitos y cercanas al 50%, como es el caso nuestro, requiere no menos de 4 o 5 años. La experiencia nos demuestra que aun cuando tomemos medidas importantes en materia de legislación laboral, estas no cambian el mercado laboral de un día para el otro. Llevan su tiempo. Si modificamos la política impositiva, que es un tema central para poder generar más inversión en la Argentina, eso también va a exigir tiempo. La modificación ya de por sí va a exigir todo un proceso negociador, porque la reforma del sistema impositivo en la Argentina no es solo el sistema impositivo nacional. Tenemos que ir a trabajar sobre los sistemas impositivos de las provincias. Terminar con estas locuras del impuesto al ingreso bruto, del ingreso a la circulación, de una cantidad de cánones fijados incluso a nivel municipal, que tienen al final una incidencia muy importante a veces en la generación del costo de las empresas o en la posibilidad de desarrollar determinadas actividades. Todo eso requiere tiempo. Lo que sí no se puede hacer, y ahí sí creo que es el que fracasó el gradualismo, es el tratar de ir resolviendo todos los problemas de a poco. No hay que encararlos todos de frente, pero hay que encararlos con un plan ordenado. Por eso la importancia de contar con un plan. Yo dije en una charla anterior, el gran error del ministro Guzmán de ir a abrir la negociación de la deuda sin tener un plan, es como ir a un banco a pedir un préstamo sin tener un balance. Frente a una situación económica de este tipo, hay que tener un plan. Y cuando vayamos al Fondo Monetario, o vamos con un plan, o el plan no lo va a hacer el fondo. Y si vamos con un plan, y ese plan es malo, en términos de los resultados previsibles en materia monetaria y fiscal, lo vamos a tener que rever. A mí, por ejemplo, la ida al fondo, a mí no me asusta, al contrario, el fondo nos va a dar la oportunidad de que tengamos que poner orden. Y vamos, en algunas cosas vamos a tener que hacerlo mediante shock. Una devaluación es un shock. Ahora, ¿hace falta devaluar? Y no sé, en algún momento puede ser que haga falta. Hoy por hoy el tipo de cambio real, yo diría, es razonable. Pero es evidente que estamos necesitando aumentar nuestros ingresos de exportación. ¿Se va a lograr a través de la devaluación? No, porque no tenemos capacidad física de aumentar mucho nuestra producción en el corto plazo. ¿Sí van a bajar todavía más las importaciones? ¿Eso es bueno? No. Estamos precisando aumentar las importaciones para poder atender las necesidades de insumos y de bienes de equipo de nuestras empresas.
mucho más si queremos que haya renovación y adelanto tecnológico. Esas son mis reflexiones, Jorge Hugo. No hay ni shock ni largo plazo. Nada se hace de un día al otro. Hay cosas que hay que hacerlas rápidamente, hay otras que hay que hacerlas gradualmente, incluso porque no hay recursos financieros para hacerlas. Pongamos un gran tema, quiero mencionarlo porque creo que es uno de los grandes temas que va a haber que encarar. El déficit de las obras sociales sindicales. Eso hay que encararlo. Le cuesta mucho al Tesoro al fin de todos los años. Pero para encararlo hacen falta recursos. En un momento dado se encaró, después se dejó de lado. Y hace falta tiempo. Es decir, cada problema exige, cada uno de estos problemas exige una forma distinta de encararlo. Todas exigen tiempo y todas exigen una coherencia global. Si no, el sistema no funciona. Gracias, Juan Carlos. Tiene la palabra Alejo Neyelov. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, Juan Carlos. Vivimos en un país muy extenso y al mismo tiempo muy vacío. Entre 1860 y 1920, nuestros ancestros lograron colocar a la Argentina en el 6º lugar del mundo por su PBI, por su desarrollo, por su crecimiento y por su cultura. De ahí empezamos a retrotraernos, empezamos a caminar para atrás. Producimos alimentos, producimos para alimentos a todo el mundo y al mismo tiempo matamos la vaca y la gallina de los huevos de oro, haciendo que esa producción, para ser transportada de su lugar de producción a los lugares de consumo o de salida, sea llevada por camiones que son 10 o más veces más caros que el ferrocarril al que supimos tener y supimos ahogar. Nos habló Juan Carlos de los planes de Roosevelt y del plan Marshall. Nosotros nos hemos llenado la boca hablando de esos planes, que vamos a hacer esto, aquello, de lo más allá, y cada vez retrocedemos más. ¿A dónde debemos ir? En este país vacío, pero donde tenemos 12 o 14 millones de pesos amontonados acá alrededor de Buenos Aires, seguimos arando con un arado en medio del océano. Todo esto son críticas y con las críticas no vamos a ningún lado, pero tomemos de una vez por todas el toro por las astas y con los partidos mayoritarios, que son los que tienen la manija, debemos lograr algún tipo de consenso, algún tipo de consejo económico, social, en el cual participemos todos los que realmente y de corazón quieren a la Argentina, para poder salir de esta pobreza intelectual que nos agobia desde hace varias décadas. Todo esto es pesimismo, estoy de acuerdo, pero así como supimos llegar a ese 6º punto, creo que tenemos la suficiente fuerza entre todos los ciudadanos argentinos para lograr algún tipo de consenso que haga que un plan exitoso pueda ser llevado a cabo. Yo no lo tengo, pero sé que hay mucha gente que puede aportar lo necesario para que la ciudadanía argentina salga de ese 50% de pobreza, de ese % de indigencia de que nos habló Juan Carlos y que además sabemos todos que es así porque la vemos en la calle todos los días. Gracias, buenas tardes y a seguir trabajando por esto, por la Argentina. Juan Carlos, ¿algún comentario al comentario? No, simplemente estas reflexiones, señor Pierra. No, gracias Alejo por tus reflexiones. Un solo comentario. Uno de los grandes temas de la Argentina es la política territorial. Saber manejar los espacios y junto con la política territorial, la política, yo diría, medioambiental. En la Argentina, yo citaba el caso del New Deal y los 3 billones de árboles que se plantaron en Estados Unidos.
En la Argentina hay una sola provincia, Córdoba, que tiene un plan de forestación que obliga a todas las unidades agropecuarias a dedicar por lo menos el 2% de su territorio a la forestación. Y esto no con fines de desarrollar la industria forestal, sino de contribuir a cambiar las condiciones climáticas. Son otros de los tantos grandes problemas que tenemos abandonados en Argentina y que sin duda tenemos que encarar. Gracias, Juan Carlos. Tiene la palabra Teresa de la Cárcova. Desmuteate, Teresa. Ahí estoy. Muchísimas gracias por todo tu gran aporte y sobre todo ampliarnos la visión del presente y bueno, y mirar al futuro. Juan Carlos, es una cosa tremenda lo que estamos viviendo, pero dentro de todas las preocupaciones y el futuro que tenemos que ver en lo inmediato, ¿qué harías vos? ¿Cómo propondrías el futuro del sindicalismo en la Argentina que tanto daño también ha hecho? Muchas gracias. Bueno, a ver. Yo tuve una experiencia muy interesante. Durante casi 5 años fui representante de la Argentina ante la OIT. Y aquí creo que está presente uno de mis más estrechos colaboradores de aquella época que tuvo que lidiar con los problemas de la Organización Internacional del Trabajo y con el sindicalismo argentino, en una época donde había un entendimiento entre gobierno y sindicalismo que no se volvió a repetir posteriormente. No podemos hablar de sindicalismo y sindicatos así en términos globales. El hecho, hoy el sindicalismo argentino está muy dividido, conviven en ellos sectores muy diferentes, ideológicamente diferentes y con intereses específicos muy diferentes. La ley sindical argentina no ha favorecido una renovación de cuadros que quizá hubiera sido muy conveniente para evitar el grado de, no diría de clientelismo y de corrupción que ha habido en muchos sindicatos y especialmente en las obras sociales y en las empresas controladas por los sindicatos. Creo que ahí ha faltado legislación y ha faltado sobre todo autoridad, porque era más fácil la connivencia que el castigo. Pero hay que ver también la otra cara de la moneda. El sindicalismo argentino es una fuerza esencial para defender los intereses de los trabajadores argentinos. Y muchas veces esa defensa es una defensa racional, seria y bien hecha. En otros casos no. Lamentablemente, yo creo que algunos hombres que no surgidos del sindicalismo, pero que sí que han sido grandes asesores del sindicalismo, son los que más daño le han hecho a los trabajadores argentinos, construyendo una legislación laboral, tanto en materia de desempleo como en materia de accidentes, que es contraria al interés de los trabajadores, porque puede servir para resolver un problema de corto plazo, si alguien está poniendo el nombre de uno de esos personajes en el chat, ha destruido empleo. Las legislaciones, ahí es muy difícil encontrar el equilibrio. Yo tuve la suerte de trabajar con uno de los hombres que más sabía de economía laboral en la Argentina, Carlos Sánchez, que fue el viceministro de Cavallo durante muchos años. Carlos era un gran especialista de la economía laboral y él siempre decía, él había hecho su doctorado en Estados Unidos en economía laboral, y siempre decía que
había que siempre era necesario encontrar el equilibrio entre las dos cosas. No entre el equilibrio entre el interés del trabajador y el interés del empresario, sino el equilibrio del interés global. El interés global es la creación de empleo, es la promoción de la inversión, es el asegurar un buen nivel de ingreso al trabajador. Si todo eso es muy difícil de lograr, y para eso también son necesarios los sindicatos. Ahora, obviamente, tiene que haber una autoridad de regulación seria y que no tenga miedo al conflicto. A veces esos conflictos con el sector empresarial son muy efectivos, y otras veces son muy negativos, pero hay que mirar los ejemplos de otros países. Yo durante los años que viví en Francia vi caer el peso del sector sindical, de que era en una época, en los años 50 y 60, el sector sindical francés era probablemente la fuerza política más importante que había después del Partido Comunista. Y bueno, hoy en la actualidad en Francia la población sindicalizada es menos del 7% de los trabajadores, ¿no es cierto? Y bueno, ¿eso por qué? Y porque los sindicatos no supieron estar a la altura de las exigencias de su tiempo. Muchas veces, digamos, lo acabamos de ver, el caso de la ley de la ley de trabajo a distancia. Y bueno, la opinión del sector sindical ha impedido el desarrollo de un útil que hoy, en medio de la pandemia, estamos viendo que es indispensable para cambiar la estructura futura del trabajo. Y que si va a obligarlo, los cambios son inevitables, la tecnología termina imponiéndose. La tecnología se impone a la economía se impone a la política, a pesar de lo que piensan los políticos. Y eso hay que tenerlo presente. El resto es negociación, es legislación, y es buen enforcement, sobre todo, como dicen los americanos. Gracias, Teresa. Gracias, Juan Carlos. Tiene la palabra Pascual Albanese. Pascual, ¿estás? ¿Estás, Pascual? Se fue a ver al Atlético de Madrid. Bueno, mientras Pascual se desmutea, si es que sigue estando, le doy la palabra a la diputada Marita Goñi. Gracias, Jorge. Gracias por todo el empeño que pone el Faro y que vos operativizás. La charla de hoy, Juan Carlos, ha sido realmente brillante porque lo he podido entender hasta yo. No solo sabes mucho, sino que lo sabes decir. Mi pregunta es bien sencillita. Se refiere a la necesidad de una reforma tributaria. Nosotros en la Fundación Democracia tenemos un programa que se llama precisamente Reforma Tributaria. Y el objeto de ese programa es imponer, tratar de colar en la agenda política la necesidad de hacer una reforma tributaria. Y pensamos que hay que simplificar el sistema, básicamente, y tenemos una idea que aprovecho para preguntarte si estamos en lo cierto o saber qué pensás vos sobre el punto. Nosotros creemos que la gran dispersión de impuestos, ya sea en cantidad, como en complejidad y como en jurisdicción, van directamente contra el índice de recaudación. Entonces la pregunta es, si el sistema se simplificara, si fuera fácil controlar no solo lo que se recauda, sino el costo de la recaudación, si con menos impuestos y alícuotas más bajas, y un sistema que no fuera tan regresivo, ¿se podría inclusive aumentar el monto de la recaudación?
Bueno, yo no soy un experto en materia impositiva. Sí puedo decirte lo siguiente. Nosotros tenemos una tremenda superposición de impuestos. Creo que tenemos algo así como 67 impuestos nacionales, si no me equivoco. Entre impuestos y cargas de distinto tipo, que también son percibidos por la FIP. Bajar impuestos para aumentar recaudación, eso es la política, por ejemplo, lo que hizo Trump en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque apostó en un momento de subutilización de la capacidad instalada a que bajando los impuestos y llevando en consecuencia costos, iba a poder haber un aumento de la capacidad, de la utilización de la capacidad instalada de corto plazo. Y de hecho eso fue lo que produjo, eso fue lo que generó un fuerte aumento en la producción, que a veces va acompañado también de aumentos en la productividad, que son muy importantes y que hay que mirarlo siempre también cuando uno mira la estructura de los impuestos. Pero yo creo que en la Argentina el alejo tiene que estar puesto, el acento tiene que estar puesto sobre todo en simplificar, en eliminar y en evitar superposiciones. No se justifica tener un IVA nacional y después ingresos brutos a nivel provincial. Bastaría con subir un punto el IVA y distribuir el producto entre todas las provincias en función de lo que tuvieran previamente como recaudación de ingresos brutos. Hay mucho para hacer en esa materia. Yo creo que hay impuestos que hay que eliminarlos definitivamente. El impuesto al cheque, que fue un impuesto de emergencia. El impuesto a la ganancia presunta. El impuesto a la ganancia presunta es un impuesto a la inversión. En el comienzo del funcionamiento de una empresa, el impuesto a la ganancia presunta es un impuesto a la inversión. Pues toda inversión tarda años en madurar y en comenzar a dar beneficios. Si uno está sacándole beneficio presunto al inversor antes de que su inversión haya comenzado a dar frutos. Hay mucho para hablar en esa materia, no soy experto en el tema, ni mucho menos, pero sí creo que hay muchísimo para hacer en la Argentina y es uno de los grandes temas que tendremos que encarar. Gracias. Juan Carlos, si volvió al recinto, Pascual Albanese tiene la palabra. ¿Se me escucha? Sí, perfecto, Pascual. Perdón. Se desprende nítidamente de lo que vos... No se te escucha, Pascual, se te corta. Ambicioso. No. Cualquier Pascual, problema... No se te escucha, Pascual. Se te entrecorta todo. Es un problema mío de internet, así que no... Pasame entonces, pasame. Okay. Es internet. Como en este momento no hay ninguno anotado en la lista y Mariano salió, yo quiero hacerte alguna reflexión y una pregunta, Juan Carlos. Vos hiciste mención al New Deal, que en definitiva son las políticas keynesianas que se aplicaron en esa época. Yo me quedo de aquellas políticas keynesianas con lo que decía Keynes, que en economía se puede hacer cualquier cosa menos evitar las consecuencias. Y nosotros estamos pagando las consecuencias en la Argentina de todo lo mal que hicimos durante tanto tiempo. Y mucho me preocupa, como vos bien dijiste, porque yo coincido con vos, lo que fue el milagro del New Deal, pero era otra época, otros personajes. Hoy estamos pagando planes, pero se pagan los planes solamente para descansar y no para trabajar. A nadie se le ocurre hacerlos trabajar a los que estamos manteniendo con esos planes. Vos hablaste de algunas posibles salidas
Y yo te pregunto, con una reinversión del 12-13% que tiene la Argentina, cuando el nivel medio promedio para que haya un desarrollo tiene que estar arriba del 20, 22, 23%, ¿cómo se hace? ¿Solamente vamos a seguir manteniendo la economía de nuestro país con el campo, con todo lo que es esa industria? No creo. Y me parece, vos lo dijiste, la economía está por encima de la política. Sí, pero lamentablemente a los que elegimos es a la política. Y la política es la que decide sobre la economía. A modo de ejemplo, yo considero que uno de los grandes y últimos ministros de Economía que tuvimos en este país, sé que es conflictivo lo que voy a decir, es Domingo Cavallo. Pero Domingo Cavallo tenía un gran presidente y le fue bien cuando el presidente era Menem y le fue muy mal cuando el presidente era de la Rúa. Entonces me parece que la simbiosis que hay entre política y economía, mientras no tengamos políticos a la altura de las circunstancias, dejemos de lado el pobrismo, dejemos de lado de vivir con lo nuestro, dejemos de lado todo aquello que nos llevó a donde estamos, no tenemos solución posible, más allá de que tengamos los mejores planes económicos, pero fuera del gobierno, porque el gobierno en los últimos tiempos no convoca a los mejores economistas, convoca a economistas que piensan igual que el gobierno. Entonces, con esta reflexión te pregunto, ¿qué salida le podemos encontrar si seguimos en el derrotero de este tipo de política, Juan Carlos? Bueno, lo primero que te diría es que yo veo el problema a nivel de nuestra sociedad. Somos los argentinos los que pensamos y elegimos a quienes nos representan y a quienes después toman las decisiones. El problema es que en la sociedad argentina se han instalado una cantidad de prejuicios y de ideas, basadas algunas en malas experiencias vividas por la sociedad, otras en una prédica equivocada de sectores con intereses políticos o con ideologías determinadas, pero que en su conjunto hace que querramos seguir en lo mismo y que estemos contentos cuando no hay grandes desafíos. Nos gusta la sociedad cerrada, no competitiva. Aceptamos el capitalismo y nos encantan todos los aspectos, yo diría, del consumismo capitalista, pero no queremos capitalismo. Queremos mucho Estado, pero al mismo tiempo nos quejamos del peso del Estado sobre la actividad económica que nos ahoga o nos lleva por donde no quisiéramos que nos llevara. Entonces, yo creo que el problema básico es ese. Es esa ideología disfuncional con los intereses de la sociedad. Y después, bueno, está la política, pero la política, los políticos surgen de la sociedad. Y los economistas, somos buenos o somos malos, cuando llegamos a tener funciones y con las funciones demostramos que lo que hacemos está bien hecho o no. Entonces, Guzmán, por ejemplo, Guzmán es un hombre, yo estoy seguro, es un excelente, un hombre que debe venir con una formación que yo estoy seguro que yo no he tenido, pero que no tiene ninguna experiencia. Y se manejó con el manejo de la deuda, que ese sí es un tema que yo conozco, porque me tocó manejar deuda no una, sino varias veces en la Argentina y fuera de la Argentina, y manejó el tema de la deuda con una falta de conocimiento del mundo real realmente llamativa. Obviamente, detrás de él había otros economistas muy cargados de contenidos ideológicos, como el propio Stiglitz, que querían hacer del caso argentino un
un test para el cambio de las fórmulas básicas bajo las que se renegocian deudas. Y lo metieron al pobre Guzmán en un brete en el cual no consiguió nada. Lo único que consiguió fue perder el tiempo. En los términos en que terminó cerrando la negociación Guzmán, se podía haber cerrado la negociación en el mes de marzo. Y eso le habría ahorrado a Guzmán todos los meses de incertidumbre que generaron la corrida del dólar desde 80 hasta 130, con las consecuencias que esto tiene sobre la inflación y demás. Entonces, también los economistas, bueno, somos buenos o somos malos, hasta que nos ponen allí con una responsabilidad por delante y estamos en condiciones de demostrar que lo que aprendimos en la universidad y que lo que recogimos en la experiencia profesional lo sabemos aplicar o no. En la Argentina hay un gran problema en materia, entre los propios economistas. Se llenan la boca hablando de Keynes y yo estoy seguro que el 90% de ellos no leyó a Keynes. Porque yo les oigo decir cosas que si las escuchara a Keynes, diría yo no tengo nada que ver con esto. Eso por un lado. Y hay un enamoramiento con ciertas fórmulas de resolver los problemas económicos que no es necesariamente la mejor para este momento. Y eso es muy importante. No hay políticas económicas buenas o malas. Las políticas son buenas o malas según el momento. Hay políticas diferentes para cada momento, para cada circunstancia. Hoy hablábamos de la devaluación. ¿Es buena o es mala? Y según las circunstancias. Y la devaluación tiene consecuencias por un lado y tiene consecuencias por otro. ¿Cuál es el objetivo? Eso es lo primero de todo. Y el otro gran tema, Samuelson fue un gran economista que inspiró a los economistas de mi generación. Samuelson decía al final de su vida, mucho más importante que el estudio de la teoría económica, es el estudio de la historia económica. Y saber cómo se aplicaron todas esas teorías y qué resultados dieron en cada caso. Y eso creo que es lo que nos está faltando en la Argentina. Por eso creo que es tan importante mirar no solo las previsiones que tenemos por delante, sino también cada uno de esos problemas que he estado señalando, que es de los cuales va a depender en definitiva que esas previsiones se hagan realidad o no. Gracias, Juan Carlos. Bueno, antes nos quedan dos concurrentes para preguntar y después vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Tiene la palabra Emilio Periña. Bueno, gracias Juan Carlos, como siempre, una enorme claridad tu exposición y gran facilidad para explicar dónde estamos parados. Voy a saltear los comentarios, simplemente decirles que claramente cuando uno escucha al ministro de Trabajo, se da cuenta que las ideas del gobierno son exactamente la contraria, son una repetición de los errores cometidos en el pasado, ¿no? Que no hay ninguna búsqueda de modernidad. Quería hacerte una pregunta muy puntual por una posibilidad que surgió de un chat que hicimos el sábado con el grupo de amigos de La Raya, que es, dado que la inversión en vaca muerta requiere muchísimo capital, que es muy difícil que la Argentina tenga capital, no solo por la marcha de su economía, sino con este poder judicial y con esta inestabilidad que tenemos desde el punto de vista de las instituciones, por un lado, y desde el punto de vista de las políticas económicas, por el otro, porque recién decías algo muy interesante sobre las políticas económicas, y las nuestras, además de a veces no son inoportunas, duran poco, ¿no? Suelen tener muchos vaivenes, muchos cambios de blanco a negro, según pasan los gobiernos. Pero la pregunta es, si en lugar de invertir los 25.000 millones de dólares por año que requieren vaca muerta, los invirtiéramos, y no sé cuál es la cifra porque yo desconozco, en una Argentina marítima que construya barcos, que construya una industria pesquera, que exporte,
que además de desarrollo a las ciudades patagónicas o a los puertos patagónicos, eso no sería tal vez más sencillo, más viable y hasta posible de realizar con capitales de esos que los argentinos tenemos debajo del colchón. ¿Cómo ves la posibilidad de producir una pampa marítima al lado de nuestras exportaciones tradicionales en agricultura y carne? Bueno, acabamos de perder 500 toneladas de camarones por un conflicto sindical. Eso yo creo que en ningún país del mundo pasa. Y si ustedes vieran, creo que más de uno de ustedes lo debe haber visto, las filmaciones de lo que es la milla 201, donde centenas, no decenas, centenas de barcos, chinos, taiwaneses, japoneses, españoles, pescan los recursos marítimos de un mar al cual tenemos también acceso nosotros de la milla 200 hacia adentro. Y bueno, es muy difícil explicar cómo no somos una potencia pesquera. ¿Y qué es lo que falta? Y falta lo de siempre. Faltan las políticas, falta la política de largo plazo, falta la inversión, falta la continuidad. Fíjate, yo me acuerdo, casi niño, la Argentina tenía una flota de balleneros y tenía uno de los barcos balleneros más grandes del mundo. De la familia Ryan. Yo no sé si por ahí está Alejo Neyelov, pero él se debe de acordar de aquello, el que conoce el sector. Pero eso se perdió. Yo no digo que tengamos que seguir pescando ballenas, pero bueno, había en el país una inversión grande, había un know-how y había un sector que funcionaba. Ahora, yo no lo plantearía esto en términos de opciones, invertir en una cosa o invertir en la otra. Yo creo que hay que promover la inversión en todos aquellos sectores donde tengamos posibilidad de desarrollo. Y yo quiero poner mucho énfasis en un sector donde somos muy exitosos, que es el de la materia gris. Argentina tiene una capacidad de desarrollo en las nuevas tecnologías, en todo aquello que exige, yo diría, la inversión en investigación, en desarrollo de productos y sobre todo en el campo de los servicios enorme. Éxitos como de Mercado Libre, no digo a esa escala, pero sí a escalas menores en la Argentina se podrían multiplicar por decenas. ¿Qué falta? Y bueno, falta la legislación, faltan las condiciones adecuadas para dar seguridad a la inversión, y falta tiempo. Todas estas cosas exigen tiempo para ser desarrolladas, pero sin ninguna duda la Argentina tiene un potencial enorme. En el corto plazo, reitero lo que he dicho recientemente, nuestra única escapatoria o nuestra única salida está por el lado del sector agropecuario, reitero, es uno de los más eficientes del mundo, está por el lado de los combustibles, de la minería y en algunas industrias manufactureras donde también somos muy eficientes. Pero no pensemos en volver a una Argentina industrial al estilo de los años 50, porque ese mundo ya no existe. El mundo de hoy es un mundo que exige sobre todo inteligencia, inversión en inteligencia, inversión en tecnología e inversión en los sistemas productivos y en los sistemas de comercialización. Vamos hacia un mundo totalmente distinto al que hemos conocido hasta ahora. Hace pocos días atrás, el presidente de la Asociación de Productores o de Prestadores de Servicios de Internet del Uruguay me decía, en 2 meses alcanzamos objetivos, producto del cambio de tecnologías que se han introducido, que pensábamos alcanzar en 4 o 5 años. Y eso es lo que tenemos por delante, una gran aceleración
de los procesos tecnológicos. Si hacemos las cosas bien, nos podemos subir arriba de la onda, arriba de la ola. Y si no, y bueno, perderemos otra oportunidad más. Gracias por tu pregunta. Tiene la palabra, que no sé quién es, Enrique GDTL @. Enrique Hola, de la Torre. ¿me escuchás? Sí, Enrique. Sí, Enrique de la Torre. Bueno, Juan Carlos, te agradezco muchísimo, muy buena tu exposición. Me hace recordar otra década en la cual estuvimos juntos y donde había otro espíritu, me refiero a la década 90. Digamos, en la década 90 se hicieron las reformas estructurales, se ordenó la macroeconomía, se dio estabilidad por una década, se abrió la economía, se celebraron acuerdos comerciales con el Mercosur. Era otro clima, el país iba para arriba, iba para adelante. Lamentablemente, bueno, crecía la productividad, por supuesto, y competíamos cada vez más en los mercados internacionales. Pero bueno, vino la crisis del 2002 y la salida de la convertibilidad, y en realidad a partir de ese momento en el cual la clase política, los Duhalde, los Alfonsín, decidieron abandonar las décadas 90, la Argentina ha venido separándose desde ese momento de lo que vendría a ser el consenso internacional de políticas, sound políticas que son, digamos, las que hay que seguir y las que son beneficiosas. El tema es el peronismo. El peronismo fue capaz de hacer una década del 90 y también fue capaz de destruir, digamos, esa década con la convertibilidad en connivencia con los sectores más retardatarios del alfonsinismo y del radicalismo. Ahora tenemos inclusive una alianza de cierto peronismo con las izquierdas más abyectas de la región. Yo te pregunto, ¿podrá el peronismo volver a recuperar la mística de los 90? Bueno, si recuperáramos la mística de los 90 estaríamos yendo para atrás. Yo creo que hay que crear la mística del 2020, 2030, porque estamos en un mundo totalmente distinto. No solo por las dificultades, sino además por las oportunidades. Y eso es lo que tenemos que ver. Y tenemos que verlo sobre todo, no con los ojos del pasado, aprendiendo, sí, de las experiencias del pasado, pero viendo, como decía antes, con los ojos del futuro. No es un problema de peronismo o no peronismo. El peronismo hoy en día ya uno no sabe qué es exactamente. Hace mucho tiempo que es muy difícil explicarle a un extranjero qué es el peronismo. Los argentinos, como andamos por afuera, lo sabemos muy bien. Pero el problema no es peronismo o no peronismo, peronismo o antiperonismo. El problema es la sociedad en su conjunto. Tenemos que trabajar para que cambien estas ideas. Los cambios a veces, cuando uno acierta con un programa económico, y vos citaste, Enrique, el caso de los 90. Acuérdense lo rápido que cambiaron las circunstancias en el 90. Cuando se pudo introducir la convertibilidad, y a partir de ahí pudimos hacer todas las cosas que se hicieron, el país cambió muy rápidamente. Pero cambió en todo. Entonces, hay que ver. Yo en plena crisis me tiraron el problema del empleo. Y bueno, habían cambiado por completo los datos del empleo en la Argentina. La gente que buscaba trabajo, que nunca había buscado trabajo, había empezado a buscar trabajo porque el trabajo estaba bien remunerado en términos reales. Justificaba buscar trabajo. Hoy estamos en una Argentina donde baja la tasa de empleo porque no se justifica buscar trabajo. Entonces, hay que ver si acertáramos con las políticas. Esos cambios se dan y se dan muy rápidamente. Ahora, ojo, antes de llegar a la convertibilidad, hubo que pasar por el plan Bonex, hubo que pasar por todo el ajuste del año 89, que fue muy, muy fuerte y muy exitoso,
porque nos sacó de una hiperinflación en el mes de enero del año 90. Si está Manolo Benítez por ahí, él lo sabe, me acompañó a una reunión en el Banco de Inglaterra donde tuve que ir a dar explicaciones de cómo habíamos tenido 100% de inflación en el mes de enero de 1990. Desde el 100% de enero del 90, terminamos el año 90 con menos del 7% de inflación. Y si no hubiera sido por el descalabro que hizo el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, que produjo un efecto dominó sobre el Banco Provincia primero, el Banco Nación después, y la Tesorería General de la Nación después, que terminó con Herman González, no habíamos podido llegar a la convertibilidad. Llegamos a la convertibilidad en las peores de las circunstancias, pero gracias a todo lo que se había hecho antes. Y ahí el cambio fue muy rápido. Y en Argentina nos tiene que pasar lo mismo. Tenemos que enfrentar un periodo de ajuste muy serio, donde hagamos muchas cosas que significan poner orden en las cuentas públicas. Y a partir de ahí sí vamos a tener la base, no digo para hacer una nueva convertibilidad, pero sí para poder aplicar, como vos decías, Enrique, políticas sensatas en el futuro. Sound policies, que es lo que tanto nos ha faltado en Argentina. Creo que era una pregunta. El que tiene la palabra ahora para cerrar es Pepe Tagliafico, con sus reflexiones siempre tan objetivas. Gracias, Jorge. Gracias, Juan Carlos, por el panorama no favorable, pero realista y ante todo la verdad. Yo quería hacer un comentario que un poco a lo mejor lo han hecho Jorge y el que me antecedió. Yo me refiero un poco también al tema de la identidad monetaria. Yo, en materia de salud, estoy un poco con el tema de Ramón Carrillo, que decía que la mejor política de salud era una sana economía, porque los microbios y las bacterias eran pobres causas de enfermedad, al lado de lo que generaba la pobreza, la exclusión y la marginalidad. ¿Y por qué digo esto en este momento tan especial? Porque en este momento tan especial el criterio sanitarista que se ha aplicado no ha sido precisamente el que hubiera aplicado Ramón Carrillo, porque precisamente las condiciones económicas están por encima de las acciones bacterianas o virológicas. ¿Y por qué digo esto? Porque de la misma manera que escuché toda la información económica exclusiva y detallada, también tengo que decir que el año pasado murieron 33.000 personas de gripe, que está muy por encima de la cifra que aún nos siguen mandando los mensajes de alarma permanente para generar el pánico en las personas de mayor edad o en los vulnerables por razones de salud. Y todos los años, en julio, nos tenemos que preocupar porque junio nos prepara y agosto nos lleva. Entonces yo lo que quiero es, Juan Carlos, decirte que a mí me parece que la sólida identidad monetaria que debiéramos tener es fundamental, porque es la estafa más grande que existe en un país, devaluar la moneda, porque el ser humano cobra en pesos, los jubilados cobran en pesos, y al otro día se encuentran con que ese dinero cambió de valor. Entonces, o bien se dolarizan los salarios y las jubilaciones, o bien decimos la verdad, que siempre el esfuerzo lo hacen los sectores que se van empobreciendo. Por eso tenemos 50% de pobres y 20% de indigentes. Hay que decirlo. Es una estafa que nos están haciendo corriéndonos con los muertos, cuando mueren 1.050 personas por día en la Argentina normalmente. Entonces, ¿hasta cuándo la estafa del mal mensaje y del engaño? Es decir, yo cuando hablo de volver al 90, como dijeron otros, es porque las personas ganaban en dólares un salario que lo puse recién en el chat. Es decir, los salarios en dólares han sido destruidos. Así que, Juan Carlos, no es posible que podamos decir de que la moneda
defender la moneda es defender realmente nuestra soberanía. Y volver a tener una moneda fuerte va a beneficiar a los sectores más humildes. Y lógicamente habrá que saber competir para poder exportar y no arreglar la falta de competitividad devaluando la moneda, que empobrece los salarios y permite la rentabilidad rural, que es lógico, porque hay que invertir a razón de $1000 por hectárea para sembrar. Y si hay sequía y si hay inundación, se pierde totalmente. Yo defiendo el campo, pero también quiero defender a la moneda, que es defender al argentino. Esta es mi pregunta. Por eso me gustaría una respuesta más que de un economista, de un argentino que ha vivido las experiencias, en especial la del 90, que tuvo tantas ventajas para los trabajadores en especial. Hubo 800.000 créditos hipotecarios en la década del 90. 800.000. Gracias. Gracias, José, por tus reflexiones, y con esto me gustaría ya poder cerrar, Jorge. Sí, cerrar con esto. Ok, dos cosas. Primero, tu reflexión acerca de la cuarentena y todas las consecuencias y todo este relato que nos están vendiendo cotidianamente. Ayer me pasaron unas cifras, yo no las pude corroborar todavía, por eso no las quiero tampoco exhibir con detalle, pero aparentemente se da la casualidad de que en el 2020 hasta ahora han fallecido menos personas que en el 2019 en nuestro país. Yo no sé si esas son estadísticas actualizadas o no, pero en todo caso nos estarían mostrando que el efecto de la pandemia en sí no es tan relevante, y que lo que hay detrás de esto es una plandemia, no una pandemia, que consiste fundamentalmente en tenernos en casa quietitos para poder hacer lo que cierta parte de la clase política quiere hacer. Pero yendo al otro tema, a la defensa de la moneda, la devaluación es un instrumento más. A veces la devaluación es necesaria porque si no la hace uno, te la hace después el mercado. Y entonces es mucho más doloroso. A veces más vale adelantarse, hacer la devaluación cuando hay margen para hacerlo, y después aguantar las consecuencias con una política de ajuste severa. No nos olvidemos que antes de introducir la convertibilidad, Cavallo en el 91 devaluó de 850 a 1000 por Australia. Y quiero cerrar con una reflexión de Juan B. Justo, ese gran dirigente socialista que tuvo la Argentina, además era un hombre maravilloso. Él decía que justamente que había que defender la moneda para defender al trabajador. Porque si no hay una moneda sana, los salarios reales se vienen abajo. Y cuando la moneda pierde valor, los primeros afectados son los sectores de ingresos fijos, los trabajadores, los jubilados, los pensionados. Jorge, ha sido un gran gusto para mí poder compartir con ustedes esta jornada, y yo me voy también enriquecido con tantas reflexiones y comentarios. Muchas gracias, Juan Carlos, y como siempre, a disposición, y espero que nos encontremos pronto otra vez, pero que sea presencial, en vez de ser a través del Zoom. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, gracias. Muchas gracias. Parece que no nos queremos ir.